¿Cuántas horas de tu vida has perdido dándole vueltas a alguien en tu cabeza, imaginando conversaciones que nunca sucedieron, reviviendo escenas que ya pasaron o inventando escenarios que quizá jamás ocurran? Pensar demasiado en alguien es como encadenarte voluntariamente a un fantasma. Te roba energía, apaga tu claridad y te impide disfrutar del presente. Hoy quiero retarte. Deja de ser esclavo de esos pensamientos y comienza a recuperar tu poder. No puedes controlar lo que otros hacen, sienten o dicen, pero sí puedes controlar lo que dejas entrar en tu mente. Este video no es para espectadores pasivos, es para quienes están listos a tomar acción y cortar de raíz esa obsesión. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo soltar, cómo liberarte y cómo encontrar esa paz interior que creías perdida. Antes de empezar, quiero que hagas algo conmigo. Escribe en los comentarios, con toda tu fuerza y convicción, esta frase poderosa. Hoy controlo mis pensamientos, soy estoico. Hazlo ahora mismo, porque no es solo un comentario, es un compromiso contigo mismo. Cada palabra que repites y dejas plasmada se graba en tu subconsciente, y cada vez que la veas, recordarás que eres dueño de tu mente, no esclavo de ella. Escríbelo con determinación, como un pacto contigo, y permite que este mensaje empiece a reprogramar tu interior desde hoy. Enseñanza 1. Reconoce el pensamiento excesivo como un apego mental. Cuando te descubres pensando una y otra vez en alguien, atrapado en escenarios imaginarios, es importante reconocer que no es la persona en sí lo que ocupa tu mente, sino un apego mental. Ese apego surge de la necesidad de controlar, de esperar algo que quizás nunca llegue. Tu mente se aferra a una historia que inventó y la repite como un eco, hasta hacerte creer que es la realidad. Y allí es donde empieza el sufrimiento, en la confusión entre lo que piensas y lo que realmente está ocurriendo. El pensamiento excesivo se alimenta de expectativas no cumplidas. Te dices, me ignora porque no me quiere, o si no responde, es que no le importo. Pero observa con atención, ¿es un hecho objetivo o solo una interpretación tuya? La mayor parte de las veces son historias que fabricamos, cargadas de emociones, y esas historias se convierten en cadenas que te atan. Cuando no distingues la realidad de la proyección mental, te esclavizas a la necesidad de respuesta, de aprobación o de atención. La mente se vuelve un círculo vicioso, como un río que no sabe a dónde ir y solo da vueltas en sí mismo. El primer paso para liberarte es nombrarlo. Esto es un pensamiento, no la realidad. Al hacerlo, colocas una distancia entre tu identidad y tu mente. Ya no eres el rehén de la historia que tu cabeza inventa, sino el observador que la mira pasar. Esa simple práctica repetida cada vez que la obsesión aparece va debilitando la fuerza del apego. Es como decirle a tu mente, te escucho, pero no me confundes. Escribir lo que piensas también es poderoso. Al plasmar en un papel frases como me ignora porque no me quiere, puedes verlas fuera de ti, desnudas y sin el peso de la emoción que tenían en tu interior. Entonces te preguntas, ¿esto es un hecho o es solo un cuento que me narro? Esa reflexión corta la ilusión. Muchas veces la respuesta será que es solo un relato inventado, y esa toma de conciencia trae una libertad inmediata. La respiración consciente es otro recurso que rompe con la rueda mental. Cuando enfoques tu atención en el aire que entra y sale durante 30 segundos, la imagen de esa persona pierde fuerza. La mente no puede estar en dos lugares a la vez, o está aferrada al pensamiento, o está presente en la respiración. Ese instante de presencia actúa como un ancla que te devuelve a la hora, donde no existe el drama de las suposiciones. Practicar este proceso varias veces al día reeduca tu mente. Al principio parecerá difícil, porque el hábito de pensar en exceso está muy arraigado. Pero con constancia, comienzas a notar que esos pensamientos obsesivos ya no tienen tanto poder.
Es como quitarle alimento a un fuego. Poco a poco se apaga por sí mismo. Lo que antes parecía urgente y asfixiante se transforma en un murmullo lejano. El resultado de esta práctica es claridad. La mente deja de fabricar tormentas y empieza a reconocer lo que es real. Descubres que no necesitas controlar ni adivinar lo que otros sienten o piensan. Encuentras paz en aceptar que la vida fluye más allá de tus expectativas, y en esa paz tu energía regresa a ti, ya no está secuestrada por alguien más ni por la historia que te contabas. Eres libre de enfocarte en lo que de verdad depende de ti. Según el estoicismo, gran parte de nuestro sufrimiento nace de apegarnos a lo que no podemos controlar. Los estoicos enseñaban que la serenidad llega cuando aceptamos que los pensamientos son como nubes pasajeras. No podemos evitar que aparezcan, pero sí decidir no aferrarnos a ellos. Al reconocer que tu obsesión con alguien es solo un apego mental, das el paso más importante hacia la libertad interior. Así que cada vez que tu mente vuelva a ese lugar repetitivo, no luches contra ella. Obsérvala, etiquétala como solo un pensamiento y regresa al presente. Hazlo con paciencia, con firmeza y con compasión hacia ti mismo. Verás que poco a poco esa voz obsesiva se desvanece y lo que queda es un espacio de calma donde puedes habitar con mayor ligereza. Porque en realidad nunca fueron ellos quienes te ataron, sino tu mente. Y ahora que lo reconoces, tienes la llave para liberarte. Enseñanza 2. Libera a las personas en tu cabeza, no en la vida. Muchas veces no es lo que las personas hacen lo que nos lastima más, sino el espacio que les damos en nuestra mente. Puedes tener a alguien viviendo en tu cabeza día y noche, recordando lo que dijo, lo que hizo o lo que no hizo. Sin darte cuenta, conviertes a esa persona en protagonista de tu historia interna, aunque en la realidad ya no forme parte activa de tu vida. Eso es cargar con un peso innecesario, como si llevaras una mochila llena de piedras que tú mismo decidiste no soltar. Existe una vieja enseñanza que habla de dos monjes que ayudaron a una mujer a cruzar un río. Uno de ellos la cargó en sus brazos, la dejó en la otra orilla y siguió caminando. Horas más tarde, el otro monje seguía molesto y le reclamó: ¿Cómo pudiste cargar a esa mujer? Nuestra regla es no tener contacto físico con ellas. El primero respondió: Hermano, yo la dejé en la orilla hace horas. ¿Por qué sigues cargándola tú en tu mente? Esa es la trampa en la que caemos. Soltamos físicamente, pero seguimos atados mentalmente. Liberar a alguien en tu cabeza no significa borrarlo de tu vida ni desearle mal. Significa quitarle el papel central en tu mente. No se trata de ignorar o negar lo que ocurrió, sino de dejar de reproducirlo una y otra vez como si fuera una película interminable. Porque cada vez que lo haces, te quitas a ti mismo la oportunidad de vivir el presente, de estar en paz y de avanzar hacia lo que realmente te pertenece. Cuando notes que vuelves a obsesionarte con alguien, hazte esta pregunta: ¿yo no lo dejé atrás ya? ¿Por qué sigo cargándolo? Al decirlo, te das cuenta de que la carga no es la persona, es tu apego mental a esa historia. Ese recordatorio corta el hilo de la obsesión y te devuelve al presente. Otra práctica sencilla es escribir lo que te ata. Por ejemplo, anotar: me frustra lo que hizo, me duele lo que no dijo. Al ver las palabras frente a ti, comprendes que no son cadenas reales, son pensamientos que puedes soltar. Incluso decirlo en voz alta tiene un poder liberador, porque reconoce la herida sin darle el mando de tu mente. Aceptar que no puedes controlar a otros es otro paso clave. Puedes gastar toda tu energía esperando que cambien, que entiendan, que actúen como tú deseas, pero al final no depende de ti. Lo que sí depende es el lugar que ocupan en tu interior. Decidir no darles un asiento permanente en tu cabeza es un acto de amor propio, un acto de recuperación de tu libertad. La forma más práctica de redirigir tu mente es llevarla al instante presente. En el mismo momento en que la obsesión aparece, di para ti: estoy aquí, respirando, vivo.
Eso te coloca en el ahora, en lo único que existe. Mientras inhalas y exhalas, la imagen de esa persona se desvanece y tú recuperas la claridad. Con la repetición de este hábito, empiezas a notar un cambio profundo. Lo que antes era una herida que ardía cada vez que pensabas en ella, se convierte en un recuerdo que ya no duele. Lo que antes ocupaba horas de tu día, ahora apenas toca la puerta y se va. Te das cuenta de que el control lo tienes tú, porque la mente obedece a donde decides enfocarla. El resultado es una mente más ligera y un corazón más tranquilo. Ya no estás atrapado en discusiones imaginarias, en reproches que nunca se dicen, en historias que solo existen en tu cabeza. En su lugar, puedes disfrutar de lo que ocurre aquí y ahora, una conversación real, un momento contigo mismo, la paz de no estar cargando fantasmas. Y según el estoicismo, esa es la verdadera libertad, entender que no controlamos lo externo, pero sí lo interno. Los estoicos enseñaban que la sabiduría consiste en distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Soltar a alguien de tu mente es un ejercicio de esa sabiduría. Eliges no desgastarte por lo que no puedes cambiar y enfocar tu energía en lo que sí está bajo tu poder. Cuando liberas a las personas en tu cabeza, no las estás sacando de tu vida, simplemente recuperas tu vida de sus manos. No vives para lo que hicieron ni para lo que no hicieron, vives para lo que eres y para lo que decides construir. Y allí está tu verdadera paz, en elegir qué pensamientos habitan en ti y cuáles ya no merecen quedarse. Enseñanza 3. Mira tus pensamientos como sombras fugaces. Imagina por un momento que tu mente es como un cielo abierto. A veces ese cielo está despejado, lleno de calma y claridad, pero otras veces aparecen nubes oscuras que lo cubren todo. Esas nubes son tus pensamientos, que llegan, se instalan un rato y luego se van. El problema surge cuando decides aferrarte a esas nubes, darles demasiada importancia y convertirlas en tormentas que terminan robándote la paz. La verdad es que ningún pensamiento tiene el poder de dominarte si no le das tu atención continua. Todos ellos son como sombras fugaces. Aparecen, se mueven y se desvanecen si no los persigues. Cuando surge en tu cabeza la frase «no le importo» o «me está ignorando», lo que realmente ocurre es que una sombra mental cruza tu cielo. No es una verdad absoluta, es solo un destello de tu mente. Pero si lo repites una y otra vez, lo alimentas y lo transformas en un monstruo que nubla tu día entero. El secreto está en observarlo sin engancharte, en reconocer que es solo un pensamiento y no la realidad. Esa simple distancia interior reduce su fuerza, lo debilita y como cualquier sombra se disuelve por sí mismo cuando dejas de sostenerlo. La práctica consiste en mirar tus pensamientos como si estuvieras sentado a la orilla de un río viendo hojas que flotan en la corriente. Cada pensamiento es una hoja que pasa frente a ti. No necesitas atraparla ni empujarla. Simplemente la observas hasta que desaparece río abajo. Cuando logras esa mirada desapegada, tu mente recupera su naturaleza clara y tranquila, como el cielo que queda después de que la tormenta se disipa. Un recurso práctico es repetir en silencio cada vez que aparezca una idea obsesiva. Esto es solo un pensamiento, no es la realidad. Esa afirmación corta la identificación inmediata que tienes con lo que piensas. Te recuerda que tú no eres tu mente, que puedes observarla desde fuera. Al hacerlo, empiezas a sentir más espacio, como si abrieras una ventana dentro de ti por donde entra aire fresco. Otra técnica poderosa es el conteo consciente de la respiración. Inhala, exhala, cuenta 1, inhala, exhala, cuenta 2. Hazlo por un minuto completo y notarás cómo tu atención se centra en el presente. Mientras cuentas, el pensamiento repetitivo pierde su fuerza, porque tu mente ya no está disponible para seguirlo. Ese anclaje en la respiración es como poner un peso en el suelo que impide que la tormenta interior te arrastre. No se trata de luchar contra lo que piensas, sino de dejar de alimentarlo.
Cada batalla con un pensamiento lo hace más fuerte, pero cada vez que lo observas con calma y lo dejas pasar, se vuelve más débil. Al repetir este proceso varias veces al día, tu mente empieza a aprender un nuevo hábito. En lugar de enredarse, fluye, y poco a poco descubres que puedes vivir con más ligereza sin sentirte atrapado por los giros interminables de tu cabeza. El efecto de esta práctica es profundo. Te darás cuenta de que pensamientos que antes ocupaban todo tu día ahora apenas duran unos segundos. Verás que ya no reaccionas con tanta intensidad ante lo que imaginas, porque distingues entre lo real y lo que solo existe en tu mente. Lo que antes era una cadena que te sujetaba, ahora es apenas una sombra que pasa. Y al no darle poder, tu paz interior se fortalece. Desde la mirada del estoicismo, este ejercicio tiene un valor esencial. Los estoicos enseñaban que la serenidad viene de distinguir entre lo que está bajo tu control y lo que no. Tus pensamientos llegan por sí mismos, no puedes impedir que aparezcan, pero sí puedes decidir qué hacer con ellos. Observarlos como sombras fugaces es aplicar esa sabiduría, no luchar contra lo inevitable, sino elegir cómo relacionarte con ello. Esa elección es el verdadero dominio de ti mismo. Así que cada vez que tu mente te arrastre hacia la preocupación o la obsesión, recuerda que lo que piensas no es una verdad escrita en piedra. Es solo una sombra que pasa por tu cielo. Y como toda sombra desaparece cuando dejas de perseguirla, mantente presente, respira, cuenta, observa. Y poco a poco verás que dentro de ti el cielo se aclara y lo único que queda es una calma serena que nadie puede arrebatarte. Enseñanza 4. Fomenta la gratitud para llenar el hueco emocional. Cuando tu mente se engancha en alguien y lo repite una y otra vez, casi siempre es porque dentro de ti existe un hueco emocional que intentas llenar con su recuerdo, su atención o su aprobación. Ese vacío es como un eco que pide algo externo para sentirse completo. Sin embargo, la verdad es que no necesitas que nadie lo llene, porque dentro de ti ya existe abundancia que muchas veces no ves. La herramienta más poderosa para romper esa obsesión es la gratitud, porque cuando empiezas a enfocarte en lo que ya tienes, en lo que sí está presente en tu vida, el vacío se reduce y la necesidad de aferrarte a alguien más pierde fuerza. La gratitud cambia el ángulo de tu mirada. Si no la practicas, tu atención se dirige a lo que falta, a lo que no tienes, a lo que esperas de los demás. Entonces, cualquier gesto de ausencia se convierte en un golpe que sientes enorme. Pero cuando entrenas tu mente para agradecer, lo que falta deja de tener tanto peso y lo que tienes empieza a brillar con intensidad. De repente, descubres que hay belleza en un amanecer, que hay riqueza en poder respirar, que hay plenitud en un café compartido o en un momento de calma. Eso no significa que no puedas desear más cosas, sino que ya no vives esclavo de lo que falta. Cada vez que te sorprendas obsesionado con alguien, haz un alto y di, ¿qué puedo agradecer ahora mismo? Puede ser algo mínimo. El simple hecho de estar vivo, de tener un techo, de contar con alguien que alguna vez te apoyó. Esa pregunta corta el hilo de la obsesión porque tu mente ya no se enfoca en la carencia, sino en la abundancia. Y la abundancia no genera ansiedad, genera paz. Un hábito práctico es llevar un cuaderno de gratitud. Cada día escribe 3 cosas por las que agradeces. No busques grandes eventos, busca detalles sencillos. Si hoy viste el sol después de días nublados, anótalo. Si alguien te sonrió, escríbelo. Si lograste avanzar en algo que parecía difícil, celébralo. Este ejercicio entrena tu cerebro a identificar lo positivo y a reforzarlo. Y cuando la mente se acostumbra a ver lo bueno, pierde interés en lo que no puede controlar. La gratitud también se multiplica cuando la expresas. Decir gracias a alguien por un gesto pequeño no solo fortalece tu relación con esa persona, sino que te recuerda que estás rodeado de cosas valiosas. Incluso dar las gracias en silencio, mientras piensas en algo que disfrutas, abre un espacio interno que desplaza la obsesión.
Es como llenar un vaso vacío con agua. Ya no hay lugar para lo que antes lo ocupaba. El resultado de cultivar gratitud es que tu necesidad emocional de otros se reduce. Ya no te sientes incompleto si alguien no te llama, no te escribe o no responde como tú quisieras. Empiezas a experimentar que la plenitud no depende de lo que hagan los demás, sino de lo que tú decides ver y valorar. La obsesión se desvanece porque comprendes que no necesitas nada externo para sentirte en paz, ya lo tienes en tu interior. La gratitud no borra las dificultades, pero cambia tu manera de mirarlas. En lugar de ver solo el problema, descubres también lo que tienes para afrontarlo. En lugar de enfocarte en la ausencia, reconoces las presencias que sí sostienen tu vida. Y esa perspectiva renueva tu energía, porque tu mente deja de girar en torno a alguien más y empieza a girar en torno a lo que realmente importa, lo que está aquí y ahora. Según el estoicismo, la felicidad no proviene de la acumulación de bienes ni de depender de otros, sino de valorar lo que ya está en tu poder. Los estoicos enseñaban que la vida plena surge cuando reconoces que cada día es un regalo y que todo lo que tienes es suficiente para practicar la virtud y vivir con serenidad. En ese sentido, la gratitud no es solo un hábito emocional, es también una disciplina filosófica que te recuerda que nada te falta cuando sabes mirar bien. Así que cada vez que sientas el impulso de engancharte en alguien, elige conscientemente llenar ese espacio con gratitud. Mira a tu alrededor y agradece por lo que ahora mismo sostiene tu vida. Escríbelo, dilo, siéntelo en tu corazón. Poco a poco verás que el vacío se llena, la obsesión se disuelve y la paz interior se hace más fuerte. Porque cuando agradeces te das cuenta de que no necesitas perseguir nada para sentirte completo. Ya lo eres. Enseñanza 5. Suelta la ilusión de control sobre los demás. Uno de los mayores motivos de sufrimiento es creer que podemos controlar lo que otros piensan, sienten o hacen. Nos desgastamos intentando influir en sus decisiones, esperando que reaccionen como imaginamos, deseando que vean el mundo como lo vemos nosotros. Sin darnos cuenta, entregamos nuestra paz mental a una ilusión. Porque la verdad es simple, no tenemos poder sobre la mente ajena. Cada persona es un universo independiente, con pensamientos, experiencias y emociones que jamás podremos manejar. Insistir en cambiar lo incontrolable es como querer detener el viento con las manos. Terminas agotado y frustrado. La mente obsesiva nace de ese deseo de control. Cuando alguien no actúa como esperamos, la mente se enciende, analiza, interpreta, da vueltas y busca 1000 explicaciones. ¿Por qué no me habló? ¿Por qué me trató así? ¿Qué debería hacer para que cambie? Este diálogo interno parece interminable y se convierte en un círculo vicioso que te roba la calma. Pero cuando reconoces que esa necesidad de control es una ilusión, empiezas a recuperar tu libertad. Cada vez que tu mente intente imponer su voluntad sobre otro, repite con firmeza: no puedo controlar sus acciones, solo las mías. Ese recordatorio es como una llave que abre la puerta hacia la serenidad. Te devuelve a ti mismo. Te recuerda que la única fuerza real que posees está en tu manera de responder, en tu actitud, en tus elecciones. Esa es la frontera donde termina tu poder y comienza el de los demás. Y cruzar esa frontera con respeto es el inicio de la verdadera paz. Un ejercicio práctico es escribir qué sí está bajo tu control. Por ejemplo, puedo ser amable conmigo mismo, puedo elegir cómo reaccionar, puedo decidir qué pensamientos alimentar. Al enfocarte en lo que sí depende de ti, la energía que antes se desperdiciaba en lo imposible se transforma en acción concreta y constructiva. También ayuda a mover el cuerpo. Cuando sientas la urgencia de controlar a alguien o de dar vueltas a lo que hizo, levántate y camina al menos 5 minutos. Esa acción física corta el flujo de pensamientos obsesivos, te devuelve al presente y renueva tu energía.
Es un recordatorio corporal de que siempre tienes alternativas distintas a quedarte atrapado en la mente. Practicar esta aceptación de manera constante es un entrenamiento. No basta con decirlo una vez, necesitas recordarlo cada día, especialmente después de interacciones frustrantes. Hazlo parte de tu rutina mental. Observar la reacción, aceptar la falta de control sobre el otro y volver a ti mismo. Con el tiempo, notarás que las personas ya no ocupan tanto espacio en tus pensamientos y las acciones ajenas dejan de tener el poder de desestabilizarte. El resultado es libertad emocional. Dejas de vivir esclavo de lo que otros hacen o dejan de hacer y recuperas la autonomía sobre tu vida. Tu mente deja de analizar interminablemente lo que debería haber pasado y empieza a concentrarse en lo que sí está en tus manos. Esa claridad reduce la ansiedad, fortalece tu autoestima y te permite caminar más ligero. Desde la mirada del estoicismo, este principio es central. Los estoicos enseñaban que la clave de la serenidad está en distinguir entre lo que está en tu poder y lo que no. No puedes controlar las decisiones de los demás, ni sus emociones, ni sus percepciones. Lo único que realmente gobiernas es tu mente, tu voluntad y tu carácter. Aceptar esa realidad no es rendirse, es liberarse. Porque mientras insistas en controlar lo incontrolable, serás esclavo de tus expectativas. Pero cuando aceptas esa frontera con humildad, te conviertes en dueño de ti mismo. Así que cada vez que sientas el impulso de controlar lo que otro hace, detente y recuérdate. No es mi papel, no es mi poder. Vuelve a ti, cuida tu energía, cultiva tus acciones y tu forma de pensar. Allí es donde siempre estuvo tu verdadera fuerza y verás cómo, poco a poco, la obsesión se disuelve y la paz ocupa ese lugar que antes llenaban las tormentas mentales. Porque la libertad no está en manejar la vida de otros, sino en soltar esa ilusión y aprender a gobernarte a ti mismo. Enseñanza 6. Diferencia amor de apego para pensar menos. Muchas veces confundimos el amor con el apego, y esa confusión es lo que nos encadena a pensamientos obsesivos que parecen no tener fin. El amor genuino es ligero, libre y no exige nada a cambio. En cambio, el apego se disfraza de amor, pero en realidad es miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a que el otro se aleje. Y cuando vivimos desde el apego, nuestra mente no descansa, gira y gira alrededor de la misma persona, buscando control y certezas que nunca llegan. Si notas que piensas en alguien constantemente, pregúntate con honestidad, ¿esto es amor o es miedo a perderlo? El simple hecho de hacerte esa pregunta ya abre una puerta a la claridad, porque el amor verdadero no necesita posesión, no se alimenta del control, sino de la libertad. Amar de verdad es desear el bien del otro incluso si no puedes estar a su lado. En cambio, el apego exige, condiciona y convierte la relación en un peso que consume tu mente y tu energía. Una práctica poderosa es escribir la frase «los amo sin necesitar controlarlos». Cada vez que lo anotes, recuerda que el amor no se trata de manejar lo que el otro hace, sino de respetar su libertad. Esta declaración debilita la raíz del apego y te devuelve a ti mismo. Empiezas a ver que no necesitas retener a nadie en tu cabeza para sentir que amas, porque el amor no es una cárcel, es una apertura. También puedes practicar un acto de amor libre cada día. Basta con desear mentalmente la felicidad de esa persona sin esperar nada a cambio. No se trata de un mensaje, ni de una acción visible, sino de un gesto interior. Que estés bien, que seas feliz, aunque no lo vea ni lo reciba de vuelta. Al hacerlo, tu mente se calma, porque dejas de exigir y empiezas a entregar desde la libertad. Esa práctica transforma la obsesión en un sentimiento más ligero, en un espacio que no ata, sino que libera. Reflexionar sobre esta diferencia entre amor y apego antes de dormir es un entrenamiento poderoso.
Dedica unos minutos cada noche, durante al menos una semana, a revisar tus pensamientos. Pregúntate, ¿lo que siento ahora es amor o es apego? Verás que muchas de las veces en que pensabas que estabas amando, en realidad estabas temiendo. Y esa conciencia es liberadora, porque te permite elegir soltar el miedo y quedarte con lo que realmente da vida, el amor auténtico. El resultado de este proceso es una mente más clara y relaciones más sanas. Dejas de cargar con la urgencia de controlar y empiezas a vivir con la serenidad de quien sabe que el amor no necesita cadenas. La obsesión mental pierde fuerza porque ya no intentas atrapar lo que no te pertenece. Al contrario, disfrutas de la presencia del otro cuando está y también aceptas su ausencia sin convertirla en un tormento. El amor sin apego te devuelve el equilibrio, te enseña que puedes sentir profundamente sin convertirte en esclavo de esos sentimientos. Descubres que la verdadera plenitud no viene de aferrarte a alguien, sino de permitir que el vínculo sea natural, ligero y sin presiones. Y en esa libertad tu mente respira. Ya no necesitas pensar todo el tiempo en lo que el otro hace o deja de hacer, porque entiendes que tu valor y tu paz no dependen de controlar nada fuera de ti. Desde la visión del estoicismo, esta práctica tiene un sentido profundo. Los estoicos enseñaban que la mayor parte del sufrimiento viene de confundir lo que está bajo nuestro control con lo que no lo está. El apego nace de querer poseer lo que no podemos controlar, las emociones, las decisiones y la vida de otros. En cambio, el amor verdadero respeta esa libertad y se enfoca en lo único que depende de ti, tu actitud, tu virtud, tu manera de amar. Al hacer esta distinción, liberas tu mente de la obsesión y recuperas tu serenidad. Así que cada vez que te sorprendas, atrapado en pensamientos repetitivos sobre alguien, vuelve a esa pregunta esencial: ¿esto es amor o es miedo a perderlo? Si es miedo, suéltalo. Si es amor, deja que fluya sin cadenas. Practica la gratitud. Escribe tu declaración de libertad. Haz actos de amor sin condiciones y revisa tu corazón cada noche. Poco a poco, notarás que tu mente ya no vive atrapada en la obsesión, sino en un estado más ligero y pacífico. Porque al diferenciar el amor del apego, no solo piensas menos en alguien, también aprendes a amar de verdad. Enseñanza 7. Observa pensamientos sin reaccionar. Cuando tu mente se engancha en alguien, lo más común es que aparezca una avalancha de pensamientos que parecen incontrolables. Das vueltas a lo que dijo, a lo que no dijo, a lo que pudo haber pasado o a lo que podría pasar. Esa espiral te consume, y lo peor es que sientes que no puedes salir de ahí. Pero hay una clave poderosa: no necesitas reaccionar a cada pensamiento. No tienes que analizarlos ni creerlos todos. Basta con observarlos sin engancharte para que poco a poco se debiliten y pierdan fuerza. Imagina que cada pensamiento es como una nube que cruza el cielo. Algunas son ligeras y blancas, otras oscuras y pesadas. Sin embargo, ninguna permanece para siempre. Todas siguen su curso y desaparecen si las dejas ir. El problema es que solemos correr detrás de ellas, aferrarnos y convertirlas en tormentas interminables, pero si aprendes a mirarlas pasar sin juzgarlas ni atraparlas, verás que no tienen el poder que creías. La práctica empieza con un simple recordatorio. Cada vez que pienses demasiado en alguien, repite mentalmente: esto es solo un pensamiento, no mi realidad. Esta frase corta el lazo entre tu identidad y lo que tu mente inventa. No eres lo que piensas, eres quien observa los pensamientos. Esa distancia interior es la que te devuelve la calma. Otra técnica útil es imaginar tu pensamiento como una nube flotando en el cielo. Lo ves aparecer, reconoces que está ahí y lo dejas avanzar hasta perderse en el horizonte. No lo empujas, no lo analizas, no lo rechazas, solo lo observas. Esta visualización crea un hábito interno de desapego y con la repetición,
Tu mente aprende a no dar tanta importancia a cada idea que surge. Respirar de manera consciente es otra herramienta sencilla pero poderosa. Cada vez que surja un pensamiento obsesivo, cierra los ojos, respira profundamente y cuenta hasta 5 en cada inhalación y exhalación. Al enfocarte en la respiración, la mente se centra en el presente y la intensidad de la obsesión se reduce. Es como darle a tu cerebro un descanso de la necesidad de pensar y repensar. Si practicas esta observación varias veces al día, aunque solo sean unos minutos, notarás cambios. Al principio los pensamientos seguirán viniendo, pero ya no te arrastrarán con la misma fuerza. Poco a poco empezarás a verlos como lo que son: eventos pasajeros en tu mente, no verdades absolutas ni cadenas que te atan. Esa ligereza mental se traduce en más paz, más claridad y menos dependencia de lo que otros hacen o dejan de hacer. Observar sin reaccionar no significa negar ni huir. No se trata de ignorar tus emociones, sino de darles un lugar en el que puedan existir sin gobernar tu vida. Si un pensamiento aparece, lo reconoces, lo miras y lo dejas pasar. No necesitas darle un significado más grande del que tiene. De este modo, la obsesión pierde alimento y tu energía se redirige hacia lo que de verdad importa, lo que estás viviendo aquí y ahora. El beneficio de esta práctica se nota también en tus relaciones. Cuando dejas de reaccionar de inmediato a lo que piensas sobre alguien, ganas espacio para comprender, para decidir mejor cómo actuar y para no desgastarte emocionalmente. Ese espacio interior es lo que te permite mantenerte sereno, incluso cuando las cosas no suceden como deseas. Desde el estoicismo, esta enseñanza tiene un profundo sentido. Los estoicos afirmaban que no controlamos los eventos externos ni las reacciones iniciales de nuestra mente, pero sí podemos decidir qué hacer con ellos. Observar sin reaccionar es un acto de libertad estoica. Reconoces que los pensamientos son inevitables, pero no tienes por qué ser su esclavo. Al mantenerte en el rol de observador, eliges gobernarte a ti mismo y no ser arrastrado por cada nube que cruza tu cielo interior. Así que cada vez que notes que tu mente comienza a repetir la misma historia, haz la pausa. Recuerda que es solo un pensamiento, míralo como una nube y déjalo pasar. Respira, cuenta despacio y regresa al presente. Practícalo con paciencia y constancia y verás cómo los pensamientos obsesivos se vuelven cada vez más débiles. Al final, descubrirás que siempre tuviste el poder de no reaccionar y en esa elección está tu verdadera paz. Enseñanza 8. Haz algo físico para salir del bucle mental. Cuando tu mente empieza a dar vueltas una y otra vez sobre alguien, lo sientes como si estuvieras atrapado en un laberinto sin salida. Piensas lo mismo, repasas cada detalle, imaginas conversaciones que nunca suceden. Y mientras más intentas detenerlo, más fuerza parece tener. Lo que muchas veces no consideramos es que la salida no siempre está en la mente, sino en el cuerpo. El movimiento físico es una de las formas más rápidas y efectivas de cortar un bucle mental, porque te saca de la cabeza y te devuelve al presente. Cuando caminas, corres, bailas o simplemente estiras tus brazos y respiras más profundo, tu atención se desplaza de la obsesión a las sensaciones. El suelo bajo tus pies, el aire entrando en tus pulmones, el ritmo de tu corazón, todo eso te ancla en el ahora. Es imposible estar totalmente presente en tu cuerpo y al mismo tiempo atrapado en pensamientos obsesivos con la misma intensidad. El cuerpo se convierte en una puerta de salida de la mente. Si en algún momento notas que la obsesión aparece, levántate y muévete. No necesitas algo complicado. 5 minutos de caminata son suficientes para romper el patrón. Lo importante es poner el foco en lo físico. Siente cómo se apoyan tus pies al dar cada paso, cómo tu respiración se adapta al movimiento, cómo la tensión del cuerpo comienza a liberarse. Es como cambiar de canal en tu cabeza, pasando de la historia repetitiva a la experiencia real del presente. La música puede ayudarte aún más.
Pon una canción rítmica, algo que te invite a moverte y deja que tu cuerpo siga ese compás. No necesitas bailar bien ni hacerlo perfecto, solo moverte con libertad. El ritmo te mantiene enfocado en la acción y no en el pensamiento. Notarás que mientras te mueves, las frases repetitivas en tu mente empiezan a perder fuerza. Cuando la música termina, ya no estás en el mismo lugar mental en el que estabas antes. Haz de esto una práctica constante. No esperes a estar completamente atrapado en la obsesión para moverte. Cada vez que sientas que la mente empieza a apretar con sus historias, haz algo físico, aunque sea mínimo. Estirarte, cambiar de postura, hacer unas respiraciones profundas o caminar alrededor de la habitación. Si lo conviertes en hábito, tu mente aprenderá que cada vez que comienza a dar vueltas, tu cuerpo tiene la capacidad de interrumpir el ciclo. El resultado de este simple cambio es enorme. Los pensamientos obsesivos pierden continuidad porque interrumpes el circuito que los mantiene vivos. En lugar de quedarte atrapado horas en la misma idea, tu energía se redirige a la acción y recuperas claridad mental. Además, el movimiento genera endorfinas y neurotransmisores que mejoran tu estado de ánimo, lo que hace que tu mente tenga menos necesidad de buscar drama o preocupación para entretenerse. Es importante que entiendas que moverte no significa huir del problema, sino darte el espacio necesario para recuperar tu equilibrio. Una vez que tu mente está más clara, gracias a la actividad física, podrás reflexionar desde un lugar más sereno y no desde la obsesión. Muchas veces, después de una caminata o un ejercicio breve, te darás cuenta de que la intensidad del pensamiento era solo producto del encierro mental, no de la realidad. Según el estoicismo, este principio también tiene sentido profundo. Los estoicos enseñaban que cuando la mente se enreda en lo que no puedes controlar, es útil redirigir la atención hacia lo que sí está bajo tu poder. El cuerpo siempre está en tu poder, tus pasos, tu respiración, tus acciones. Al moverlo, pones en práctica esa filosofía, recordándote que no eres esclavo de los pensamientos, que puedes volver a ti mismo a través de lo tangible. La serenidad, decían, se cultiva en dirigir la energía hacia lo que depende de ti. Así que la próxima vez que sientas que tu mente no deja de pensar en alguien, no te quedes sentado intentando razonar o pelear con esas ideas. Levántate, mueve el cuerpo, respira, camina, baila. Haz de lo físico tu refugio y tu herramienta de liberación. Notarás cómo la obsesión pierde su fuerza, cómo el bucle mental se rompe y cómo tu energía regresa a ti. Porque cuando eliges moverte, eliges interrumpir la cadena, eliges regresar al presente, y en el presente siempre existe más paz de la que imaginas. Enseñanza 9. Usa la respiración para anclarte y soltar pensamientos. Cuando tu mente se queda atrapada en pensamientos repetitivos sobre alguien, lo que más necesita no es más análisis ni más explicaciones, sino un ancla que la traiga de vuelta al presente. Ese ancla es tu respiración. La respiración es la herramienta más simple y poderosa que tienes siempre a tu disposición. Cada inhalación y cada exhalación interrumpen la cadena de pensamientos compulsivos y te devuelven a la hora. No necesitas nada externo, no necesitas resolver nada en ese instante. Lo único que tienes que hacer es inhalar con conciencia y exhalar con conciencia. Ese acto tan básico es capaz de crear espacio mental inmediato, un silencio que corta la obsesión. Cuando notes que tu mente se va hacia alguien que empieza a girar sobre lo mismo, haz una pausa. Respira profundamente, inhala por la nariz sintiendo cómo entra el aire y exhala por la boca soltando la tensión. Hazlo una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que sientas que tu atención se ha movido del pensamiento al cuerpo. Es casi mágico. La intensidad del pensamiento se debilita porque ya no tiene tu atención completa. La mente solo puede estar en un lugar a la vez, y al enfocarte en tu respiración, eliges darle prioridad al presente y no a la obsesión. Siente cómo tu cuerpo se mueve con cada respiración.
Observa el aire entrando en tu pecho, expandiendo tu abdomen y luego saliendo con suavidad. No tienes que forzarlo, solo notarlo. Esa observación transforma tu experiencia porque ya no eres prisionero de la mente, sino testigo de tu propia vida en este instante. Mientras más practiques este enfoque, más fácil será que tu mente se aquiete y deje de fabricar historias. Puedes repetir este ejercicio 2 o 3 veces al día, incluso cuando no estés atrapado en pensamientos obsesivos. Al integrarlo en tu rutina, como al caminar o al tomar un descanso, tu respiración consciente se convierte en un hábito. Y cuando llegue un momento de obsesión fuerte, ya tendrás la práctica instalada, lista para ayudarte a soltar sin esfuerzo. Cada respiración consciente es como limpiar el polvo que la mente acumula durante el día. No subestimes el poder de este acto tan sencillo. Una respiración consciente puede ser más efectiva que horas de razonamientos, porque no busca luchar contra el pensamiento, sino simplemente dejar de alimentarlo. Como enseña Eckhart Tolle, cada inhalación es una puerta de entrada al presente y cada exhalación es una forma de soltar lo que no necesitas. No se trata de cambiar lo que piensas, sino de recordar que tú no eres tus pensamientos. Tú eres la conciencia que puede observarlos y dejarlos ir. Cuando conviertes la respiración en tu refugio, descubres que siempre tienes una salida inmediata a la mente obsesiva. No necesitas esperar a que la otra persona haga algo, no necesitas respuestas externas, porque en el mismo momento en que eliges enfocarte en tu respiración, recuperas el control de tu paz interior. El aire entrando y saliendo se convierte en tu recordatorio constante de que la vida ocurre aquí, ahora, y no en las historias que tu mente insiste en repetir. El resultado de esta práctica es un cambio profundo en tu relación con los pensamientos. Dejas de sentir que eres arrastrado por ellos y comienzas a experimentar que puedes observarlos y soltarlos. Lo que antes era una tormenta interminable se convierte en una nube que pasa. Esa distancia te da claridad, calma y una nueva sensación de libertad. Empiezas a notar que no necesitas engancharte con cada pensamiento que surge, porque tienes el poder de volver a tu respiración en cualquier momento. Según el estoicismo, esta disciplina está en perfecta sintonía con la idea de gobernar tu mente y tus reacciones. Los estoicos enseñaban que no puedes controlar lo que ocurre fuera de ti, pero sí cómo eliges responder. La respiración consciente es un ejercicio estoico, porque coloca tu atención en lo que depende de ti en este instante. No puedes evitar que aparezca un pensamiento, pero sí puedes elegir no darle poder y volver a lo que está bajo tu control, tu propia calma, tu presente, tu respiración. Así que cada vez que sientas que tu cabeza se llena de voces y escenarios repetitivos, recuerda que tienes una salida inmediata. Inhala, exhala, siente tu cuerpo y regresa a la hora. Hazlo con paciencia, hazlo con constancia y verás que el sobrepensamiento pierde fuerza. Poco a poco, la obsesión se disolverá y en su lugar aparecerá un espacio de claridad y paz que siempre estuvo dentro de ti, esperando a que lo activaras con algo tan sencillo como respirar. Enseñanza 10. Vive desde el amor en lugar del miedo. Muchas de las preocupaciones que cargamos en la mente no nacen del presente, sino del miedo a lo que otros puedan pensar, decir o hacer. Ese miedo se disfraza de prudencia, pero en realidad es una prisión que alimenta pensamientos negativos y obsesivos. El miedo te hace preguntarte, ¿y si me rechazan? ¿Y si me critican? ¿Y si no soy suficiente? Cada una de esas frases es una semilla que crece en tu mente hasta volverse una selva que te atrapa. Pero existe otra forma de vivir, elegir actuar desde el amor. El amor no como un sentimiento romántico, sino como un estado de apertura, confianza y conexión contigo mismo y con los demás. Cuando eliges el amor, tu mente se aquieta porque ya no busca defenderse ni controlarlo todo, sino simplemente expresarse con autenticidad.
Si alguna vez te has sentido paralizado por el temor al juicio ajeno, recuerda esto: el miedo encoge, el amor expande. Cuando actúas desde el miedo, todo se reduce: tus palabras, tus gestos, tus decisiones. Intentas agradar, evitar el error, esquivar la crítica. En cambio, cuando eliges el amor, todo se abre. Tu mirada es más clara, tus acciones más sinceras y tus pensamientos más ligeros. El amor no busca controlar, busca fluir, y en ese fluir la mente deja de obsesionarse con lo que los demás piensan. Una práctica sencilla es hacer una pausa cada vez que notes que estás pensando con miedo. Si tu mente te dice, me criticarán si digo esto, respira y cámbialo por una intención amorosa. Voy a compartir mi verdad porque es parte de quién soy. Esa elección transforma el pensamiento y con él tu energía. Dejas de vivir a la defensiva y empiezas a vivir desde la honestidad. También ayuda a escribir un valor personal que quieras usar como guía. Puede ser autenticidad, respeto, compasión, gratitud. Al tener ese valor escrito, lo conviertes en una brújula que orienta tus interacciones. En lugar de pensar, ¿qué pasará si me juzgan?, piensas, ¿cómo puedo ser auténtico en este momento? Ese cambio de enfoque debilita la fuerza del miedo, porque tu atención ya no está en el juicio externo, sino en la coherencia interna. Antes de cualquier evento social, repite como un mantra: actúo desde el amor, no desde el miedo. Hazlo en silencio, con calma, sintiendo cada palabra. Esta afirmación reprograma tu mente para elegir apertura en lugar de defensa, confianza en lugar de inseguridad. No significa que el miedo desaparecerá de inmediato, pero sí que tendrás una herramienta para no dejarte gobernar por él. Al final del día, dedica unos minutos a reflexionar sobre los momentos en que elegiste amor sobre miedo. Recuerda cada situación, grande o pequeña, en la que decidiste expresarte con sinceridad en lugar de callar, confiar en ti mismo en lugar de dudar. Esa reflexión refuerza tu aprendizaje porque tu mente registra que es posible actuar de otra manera. Poco a poco, el hábito de vivir desde el amor se convierte en una forma natural de estar en el mundo. El resultado de esta práctica es profundo. Los pensamientos obsesivos sobre lo que otros piensan pierden fuerza, porque dejas de vivir en función de sus expectativas. Empiezas a confiar más en ti, a conectar de manera más auténtica con los demás y a sentirte más ligero. Lo que antes era un laberinto de dudas se convierte en un camino claro hacia tus valores y tus metas. Descubres que la verdadera seguridad no viene de controlar lo que otros piensen, sino de vivir en coherencia con tu verdad interior. Desde la visión del estoicismo, esto tiene un eco poderoso. Los estoicos enseñaban que la virtud y la serenidad surgen cuando vives según tus principios y no según el juicio externo. No puedes controlar lo que los demás piensen de ti, pero sí puedes controlar la intención con la que actúas. Y si esa intención nace del amor, entendido como apertura, justicia y respeto, entonces tu mente se libera del miedo y encuentra paz. Marco Aurelio decía que la tranquilidad se logra cuando tu interior está en armonía con tu razón y tu naturaleza, no cuando buscas agradar al mundo. Así que la próxima vez que sientas miedo, recuerda que tienes una elección. Puedes dejar que ese miedo te encierre en pensamientos obsesivos, o puedes elegir el amor como guía. Pausa, respira, cambia tu intención, repite tu mantra y revisa tu día con sinceridad. Con cada elección, tu mente se vuelve más clara, tu corazón más libre y tu vida más auténtica. Porque al vivir desde el amor en lugar del miedo, no solo piensas menos en lo que otros podrían hacer, también aprendes a vivir en paz contigo mismo. Enseñanza 11. Valora lo efímero para soltar con gracia. Todo lo que vives tiene un tiempo, un inicio y un final. Las personas,
las relaciones, incluso los momentos que parecen eternos, son en realidad efímeros. Cuando no aceptas esta verdad, tu mente se aferra, se obsesiona y trata de retener lo que ya cambió o lo que inevitablemente se irá. Es como querer atrapar humo entre tus manos. Cuanto más lo aprietas, más rápido se escapa. Pero si lo reconoces y lo valoras, el hecho de que sea pasajero lo hace más valioso, más digno de ser vivido con plenitud. Cuando piensas constantemente en alguien que ya no está, lo que en realidad haces es resistirte a la naturaleza de la vida. Esa resistencia se convierte en obsesión, en recuerdos que no se van, en fantasías sobre lo que pudo haber sido. La salida está en recordar que todo pasa y que esa transitoriedad no es una pérdida, sino una invitación a disfrutar con intensidad lo que tienes mientras lo tienes. Aceptar que lo efímero forma parte de la existencia te libera del peso de retener mentalmente lo que ya cumplió su ciclo. Puedes practicarlo reflexionando sobre la temporalidad de cada experiencia. Pregúntate, ¿y si esta relación, este momento o esta memoria fueran solo un instante en el río de mi vida? Cuando lo miras desde esa perspectiva, comprendes que nada te pertenece realmente. Las personas aparecen, dejan huellas y se van, igual que tú entras y sales de la vida de otros, y eso no es una tragedia, es el flujo natural. Agradecer es una manera de soltar con gracia. Si un recuerdo aparece y tu mente se aferra, repite, fue valioso, y ahora lo suelto. Esa frase honra lo que viviste sin necesidad de encadenarte a ello. Reconoces que fue importante, que tuvo sentido en su momento, pero que ahora le das permiso de descansar en tu memoria sin convertirse en obsesión. Esa gratitud actúa como una llave que abre la puerta a la ligereza. También puedes entrenar esta visión en lo cotidiano. Cada día está lleno de transiciones, un amanecer que pronto se convierte en tarde, una conversación que termina, una sonrisa que dura unos segundos. Si decides vivir esos momentos con plena intensidad, sabiendo que no volverán a repetirse exactamente igual, empiezas a disfrutar sin apegarte. Es un hábito que se entrena y cuanto más lo practiques, más fácil será soltar. El resultado de vivir de esta forma es un disfrute profundo, pero sin residuos mentales. No cargas con la ansiedad de retener, ni con la obsesión de revivir lo que ya pasó. Cada experiencia se convierte en un regalo que sabes apreciar y dejar ir. Y en lugar de arrastrar cadenas de recuerdos y expectativas, caminas ligero, con el corazón abierto para lo que venga. Cuando logras integrar esta visión, incluso las despedidas se sienten diferentes. Ya no son un vacío doloroso, sino una confirmación de que viviste algo que mereció la pena. Su valor no está en durar para siempre, sino en el significado que tuvo en el momento en que ocurrió. Esa conciencia transforma la manera en que miras el pasado y te ayuda a no obsesionarte con lo que ya no está. El estoicismo también enseña que la vida es breve y que la aceptación de lo efímero es una fuente de sabiduría. Marco Aurelio recordaba constantemente la fragilidad de la existencia, no para entristecerse, sino para valorar más cada instante. Epicteto decía que cuando besas a tu hijo, recuerda que es mortal, no para que lo sufras, sino para que lo aprecies con toda tu alma. Ese recordatorio estoico conecta con esta práctica. Valorar lo transitorio te devuelve a la gratitud, te libera del apego y fortalece tu paz. Así que cada vez que sientas que tu mente se aferra, recuerda todo pasa. Da gracias por lo vivido, disfrútalo sin tratar de retenerlo y suéltalo con amor. Repite en tu día a día esa conciencia, al terminar una comida, al cerrar una charla, al ver caer la tarde. Entrena tu mente a aceptar la naturaleza fugaz de todo lo que existe. Verás que no es un motivo de tristeza, sino de libertad. Porque cuando aprendes a valorar lo efímero, la obsesión desaparece y en su lugar surge una ligereza que te permite vivir con plenitud, sin miedo a perder lo que nunca estuvo bajo tu control.
Enseñanza 12. Nutre el silencio interior para disipar ruido. Cuando tu mente no se detiene y se queda atrapada en recuerdos, en obsesiones o en la necesidad de analizar lo que otros hicieron o dejaron de hacer, lo que en realidad necesitas no es más ruido, sino silencio. El silencio interior no es ausencia, no es vacío, es un espacio fértil en el que el ruido mental empieza a disolverse como humo en el aire. Cuando cultivas el silencio, descubres que debajo de todo ese torbellino de pensamientos existe una paz que siempre estuvo allí, esperando ser escuchada. El silencio interior actúa como un bálsamo, porque no necesitas pelear con tus pensamientos, basta con dejar que se apaguen en ese espacio amplio y tranquilo que solo se revela cuando eliges detenerte. El budismo lo entiende como la verdadera medicina contra la mente inquieta. El silencio no se llena de cosas, se vive como un estado en el que las obsesiones no tienen alimento. Pero no necesitas convertirlo en un ritual complicado. Puedes empezar creando rutinas diarias donde decidas apagar todo estímulo, sin música, sin conversaciones, sin pantallas. Solo tú, contigo mismo. Al principio incomoda porque el silencio confronta. Tu mente intentará llenarlo de pensamientos insistentes, pero si permaneces, verás cómo poco a poco el eco pierde fuerza. El ejercicio es simple. Siéntate unos minutos al día en silencio, sin esperar nada, solo observando lo que aparece. Los pensamientos llegarán, pero no necesitas intervenir. No los rechaces, no los juzgues, no los sigas. Imagina que cada pensamiento es una campana que suena en la distancia. Escuchas su eco y luego se desvanece por sí mismo. Esa observación pasiva reduce la intensidad de la obsesión, porque no la alimentas con tu reacción. Con la práctica, puedes extender estos momentos de silencio. Empieza con 5 minutos y aumenta poco a poco a 10, 15 o más. Cada minuto extra es como limpiar una capa de ruido acumulado en tu interior. Cuanto más tiempo te regales en silencio, más notarás que tu mente se aclara y que la obsesión deja de tener poder. Lo que antes era una tormenta constante se convierte en un cielo despejado con algunas nubes pasajeras. Un aliado poderoso para profundizar este silencio es la naturaleza. Sal a un parque, escucha el canto de los pájaros, siente el viento o contempla el movimiento de las hojas. No necesitas hacer nada más que estar presente sin añadir palabras ni juicios. La naturaleza tiene la capacidad de recordarte que el silencio no es ausencia, sino plenitud. Y si lo combinas con soledad consciente, ese efecto se multiplica, porque ya no dependes de distracciones externas para sentirte acompañado. Encuentras compañía en tu propio silencio. El resultado de nutrir este espacio interior es una mente renovada. Descubres que no necesitas correr detrás de cada pensamiento ni resolverlo todo de inmediato. Las obsesiones pierden fuerza porque ya no tienen el combustible de tu atención constante. En su lugar, sientes más claridad, más calma y una paz que no depende de nada externo. Lo que antes ocupaba tu mente durante horas, ahora apenas aparece y se va como un ruido lejano que ya no te afecta. Nutrir el silencio interior también transforma la forma en que te relacionas con los demás. Ya no reaccionas con la misma intensidad a lo que hacen o dicen, porque tu mente ya no está dominada por el ruido. Eres capaz de escuchar con más atención, de responder con calma y de elegir tus palabras con mayor claridad. El silencio no te aísla, al contrario, te conecta mejor porque te devuelve a un estado de presencia real. El estoicismo también veía el valor de este silencio, aunque lo expresaba de otra manera. Para los estoicos, gobernar la mente era el camino hacia la serenidad, y parte de ese gobierno implicaba saber callar internamente, no dar tanta importancia a las pasiones ni a los pensamientos que nos sacuden. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que la calma interior es fruto de aprender a recogerse dentro de uno mismo, a no dejarse arrastrar por la multitud de ideas externas. Ese recogimiento es, en esencia, silencio interior,
Un lugar donde nada externo puede perturbarte si tú no lo permites. Así que cada día regálate momentos de silencio. Empieza con pocos minutos, observa lo que aparece, extiende esos espacios, busca la naturaleza, practica la soledad. No huyas de tus pensamientos, míralos desvanecerse en ese espacio amplio que hay dentro de ti. Con el tiempo notarás que el ruido mental deja de gobernar tu vida, y lo que queda es una mente más clara, ligera y en paz. Porque el silencio interior no es vacío, es el terreno donde florece la libertad de tu propia conciencia. Enseñanza 13. Deshazte de expectativas para aligerar el alma. Las expectativas son como cadenas invisibles que atan tu mente a lo que otros deberían ser o hacer. No es la acción real de una persona lo que más pesa, sino la historia que tú construyes sobre cómo tendría que comportarse. Esperas que te trate de cierta manera, que reaccione como imaginas, que cumpla con un guión que solo existe en tu cabeza. Y cuando eso no ocurre, aparece la frustración, el resentimiento y la obsesión. El problema no fue lo que la persona hizo, sino lo que tú esperabas que hiciera. Liberarte de esas expectativas es un acto de compasión contigo mismo, porque aligeras tu alma del peso de lo que nunca estuvo bajo tu control. El budismo enseña que aferrarse a cómo deberían ser las personas es una de las causas más comunes de sufrimiento. El apego a esas imágenes ideales crea un muro entre la realidad y lo que deseas, y cuanto más rígidas son tus expectativas, más difícil es aceptar lo que ocurre. Es como intentar encajar una pieza que no corresponde en un rompecabezas. La fuerza que haces no cambia la forma de la pieza, solo te cansa y te frustra. Cuando sueltas ese afán de que todo encaje a tu manera, lo que antes era un motivo de dolor se transforma en ligereza. Un ejercicio práctico es escribir una lista de las expectativas que tienes sobre alguien que ocupa demasiado espacio en tu mente. Anótalas con claridad. Espero que me entienda sin explicarle. Debería apoyarme en todo. Tendría que quererme como yo lo quiero. Al verlas en papel, muchas de esas frases se revelan como demandas poco realistas o como ideales imposibles. Pregúntate, ¿son estas expectativas justas o son solo proyecciones mías? Ese cuestionamiento abre una brecha de lucidez entre lo que es y lo que imaginas. En lugar de sostener expectativas rígidas, reemplázalas por curiosidad abierta. En vez de pensar, debería reaccionar de esta forma, cámbialo por, me pregunto cómo reaccionará. Esa curiosidad quita el peso de la exigencia y te invita a observar a la otra persona tal como es, no como tú quisieras que fuera. Al hacerlo, tu mente deja de repetir escenas imaginarias y comienza a vivir la experiencia real del momento. Practicar esto en interacciones diarias es un entrenamiento poderoso. La próxima vez que hables con alguien, llega sin presuposiciones, sin dar por hecho lo que dirá o hará. Escucha con atención, responde con presencia y observa lo que surge sin la carga de un guión mental. Al principio puede incomodarte porque estás acostumbrado a medirlo todo con el metro de tus expectativas. Pero poco a poco sentirás la ligereza de vivir sin esa presión interna. El resultado es una mente más tranquila y relaciones más fluidas. Cuando no esperas que los demás actúen según tus guiones, ya no te decepcionas tanto. Descubres que cada persona tiene su manera de ser y que tu paz no depende de cambiarla, sino de aceptarla tal como es. Esa aceptación no significa resignación, significa libertad. Dejas de cargar con la pesada mochila de lo que debería ser y caminas más ligero hacia lo que realmente es. Además, cuando sueltas expectativas, recuperas tu energía. Piensa en cuánto tiempo gastas imaginando cómo deberían ser las cosas o repitiendo lo que alguien no hizo como esperabas. Esa energía puede dirigirse hacia lo que sí depende de ti, tus decisiones, tu forma de reaccionar, tu capacidad de mantenerte presente. Cada expectativa que dejas ir es como soltar una piedra que llevabas en los hombros. Según el estoicismo, gran parte del sufrimiento humano proviene de exigir a la vida
lo que no está en nuestras manos. Epicteto decía que no sufras, porque el mundo no actúa según tus deseos. Aprende a desear que las cosas ocurran tal como ocurren. Este recordatorio estoico es un llamado a la libertad interior. En lugar de quejarte de cómo deberían ser las personas, acepta lo que son y enfócate en lo que puedes controlar, que es tu respuesta. En esa práctica está la clave de una mente ligera y de un alma serena. Así que la próxima vez que tu mente empiece a repetir lo que otro debería haber hecho, detente y respira. Reconoce la expectativa, cuestiónala, cámbiala por curiosidad y observa con apertura. Hazlo en tus relaciones, en tus conversaciones y hasta en los pequeños momentos del día. Verás cómo desaparece la tensión, cómo la decepción pierde fuerza y cómo la vida se siente más ligera. Porque cuando te deshaces de expectativas, lo que realmente sueltas es la ilusión de controlar a otros, y lo que recuperas es la paz de vivir en libertad. Enseñanza 14. Ofrece compasión a tu propia mente. Cuando tu mente se queda atrapada en pensamientos repetitivos sobre alguien, lo más común es que, además de la obsesión, aparezca la culpa. Te dices a ti mismo, ¿por qué sigo pensando en esto? ¿Por qué no puedo soltarlo? Soy débil, soy tonto, estoy fallando. Esa autocrítica se convierte en un fuego que alimenta la misma obsesión que quieres apagar. En lugar de salir del bucle, lo profundizas, porque ahora no solo tienes el pensamiento repetitivo, sino también la carga del reproche. La salida no es castigarte, sino aprender a ofrecer compasión a tu propia mente, tratarte con amabilidad en medio del caos mental. La autocompasión no es excusa para quedarte en la obsesión, es el bálsamo que interrumpe el ciclo de culpa y abre la posibilidad de soltar. Cada vez que tu mente se enganche en un recuerdo, en una persona o en una historia, en lugar de atacarte por ello, haz una pausa y di, está bien, soy humano. Reconocer que los pensamientos errantes son parte de la experiencia humana te devuelve la perspectiva. Nadie tiene una mente completamente bajo control y aceptar esto suaviza la rigidez con la que te tratas. Imagina que un amigo te confesara que no puede dejar de pensar en alguien. ¿Lo insultarías? ¿Le dirías que es débil o ridículo? Seguramente no. Le ofrecerías comprensión. Le dirías que es normal, que lo importante es tener paciencia consigo mismo. Esa misma voz amable es la que necesitas dirigir hacia ti. Cuando tu mente se obsesione, en lugar de usar palabras de reproche, háblate como lo harías con ese amigo. Lo estás haciendo lo mejor que puedes. Este pensamiento pasará. Integrar esta práctica en meditaciones diarias puede potenciar aún más su efecto. Dedica unos minutos a sentarte en silencio, a respirar, y cada vez que surja un pensamiento, obsérvalo sin pelear. Si notas que te criticas por no poder concentrarte, simplemente dite, es normal, soy humano. Esa compasión permite que los pensamientos se disipen por sí solos, sin la fuerza extra que les da tu resistencia. La mente, cuando no se la ataca, se calma más rápido. Un ejercicio útil es llevar un registro de los momentos en que elegiste tratarte con compasión en lugar de atacarte. Anota cómo te sentiste, qué diferencia notaste en tu estado mental. Con el tiempo, verás que cada acto de amabilidad hacia ti mismo no solo reduce la autocrítica, sino que acelera la liberación de las obsesiones. Este registro te recordará que sí puedes cambiar la relación con tu mente y que cada gesto amable hacia ti es un paso hacia la libertad. El resultado de practicar la autocompasión es una mente más ligera y un corazón más sereno. Descubres que no necesitas pelear contra ti mismo para mejorar, que la dureza no siempre trae disciplina y que a veces lo que más te ayuda es la suavidad. Cuando dejas de agrandar el problema con culpa, los pensamientos obsesivos pierden fuerza y se disipan con más naturalidad. La autocompasión no te debilita, te fortalece, porque transforma la relación con tu propia mente.
Esta forma de mirarte también cambia la manera en que tratas a los demás. Una mente más gentil consigo misma es más gentil con el mundo. La paciencia que cultivas hacia tus propios procesos se convierte en paciencia hacia los procesos de los demás, y en ese gesto se abren relaciones más auténticas, menos cargadas de juicios y exigencias. Desde la perspectiva del estoicismo, esta práctica se alinea con la idea de aceptar la naturaleza de las cosas, incluida la tuya propia. Los estoicos enseñaban que no tiene sentido enojarse con lo que está en la naturaleza humana. Si tu mente genera pensamientos errantes, no eres un fracaso, eres humano. El verdadero sabio no es quien nunca tiene tropiezos, sino quien sabe tratarlos con serenidad. La autocompasión es, en esencia, un recordatorio de que la vida mental no siempre se controla, pero sí se puede gobernar con virtud y calma. Así que la próxima vez que sientas que te criticas por obsesionarte, respira y repite: está bien, soy humano. Háblate con amabilidad. Ofrece a tu mente la comprensión que ofrecerías a alguien que amas. Registra esos momentos, célebralos y hazlos parte de tu rutina. Descubrirás que cuanto más compasión te ofreces, menos espacio ocupa la culpa y más rápido se disipan las obsesiones. Porque cuando dejas de luchar contra tu mente y eliges tratarla con ternura, lo que emerge no es debilidad, sino la fuerza más grande: la paz contigo mismo. Enseñanza 15. Encuentra refugio en la aceptación total. La mente se desgasta cuando lucha una y otra vez contra lo que no puede cambiar. Te sorprendes pensando constantemente en alguien, repasando sus actos, imaginando lo que pudo haber hecho diferente o lo que tú habrías querido que ocurriera. Ese bucle mental no nace de lo que pasó, sino de tu resistencia a aceptarlo. Cuando te niegas a aceptar a una persona o una situación tal como es, tu mente se queda atrapada en una pelea invisible. La verdadera libertad comienza cuando eliges aceptar, cuando dices en voz baja: esto es lo que es, no lo que yo quiero que sea. Esa aceptación total se convierte en refugio porque te permite soltar la lucha interna que te mantiene encadenado. Aceptar no es lo mismo que aprobar. No significa justificar lo que estuvo mal ni resignarte a vivir con lo que te hiere. Significa reconocer la realidad sin adornos ni resistencia. Aceptar que alguien actuó de cierto modo. Aceptar que la situación tomó un rumbo que no esperabas. Aceptar que no tienes control sobre todo. El budismo enseña que la resistencia a lo que ya es solo genera sufrimiento. Cuando reconoces esa verdad, entiendes que soltar la resistencia no es rendirte, es abrir espacio para la paz. Haz la prueba con aquello que más te obsesiona. Escribe el nombre de la persona o describe la situación que no logras sacar de tu mente. Luego anota con honestidad qué es lo que resistes. Resisto que me haya dejado de hablar. Resisto que no me valore como yo quiero. Resisto que no cambie su actitud. Verlo escrito te muestra que la obsesión nace de esa lucha interna. Después repite con calma: acepto esto como es, sin juzgarlo. Dilo en voz baja o en silencio, pero dilo con la firmeza de quien elige la paz sobre la pelea. Cuando practicas este acto de aceptación, notas que la mente empieza a soltar. El pensamiento obsesivo pierde fuerza porque ya no tiene combustible. Lo que antes se repetía una y otra vez como un eco, ahora se va apagando. En lugar de quedarte atrapado en debería ser diferente, empiezas a explorar nuevas perspectivas. Si esto es así, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo me libera el hecho de aceptar? Esa apertura transforma lo que parecía un muro en un camino nuevo. La aceptación no se limita a los grandes problemas, también se entrena en lo cotidiano. Cada día ocurren cosas pequeñas que no puedes controlar, alguien que se retrasa, un plan que se cambia, una respuesta que no llega. Si aprovechas esos momentos para recordarte: acepto esto como es sin juzgarlo, entrenas a tu mente a soltar la resistencia antes de que crezca.
Coloca recordatorios simples, frases en tu escritorio, en tu celular o en tu espejo que te inviten a practicar la aceptación como parte de tu rutina diaria. El resultado de esta práctica es una mente más ligera, menos obsesionada y más presente. Descubres que lo que antes parecía insoportable se vuelve manejable, porque ya no gastas tu energía en resistir. La aceptación abre un espacio interno donde puedes disfrutar de la hora sin estar atrapado en la fricción constante con lo que no puedes cambiar. Lo que antes era un conflicto se convierte en una lección, y lo que antes era un peso se convierte en ligereza. Aceptar también fortalece tus relaciones. Al dejar de exigir que los demás sean como tú quieres, empiezas a verlos como realmente son. Esa mirada más limpia reduce los conflictos y te permite conectar desde un lugar más auténtico. La aceptación no convierte a nadie en perfecto, pero sí te permite liberar tu mente de la obsesión de intentar moldear lo que no depende de ti. Según el estoicismo, esta es una de las bases de la serenidad. Los estoicos repetían que la vida está hecha de cosas que controlamos y cosas que no. Resistirse a lo que no controlamos es insensato, pero aceptar con claridad lo que está fuera de nuestro poder nos devuelve la calma. Marco Aurelio decía que la tranquilidad llega cuando abrazamos lo que la naturaleza pone en nuestro camino, sin protestar contra lo inevitable. Esa enseñanza estoica se resume en una práctica: aceptar lo que es, porque en esa aceptación se encuentra la libertad. Así que cada vez que tu mente empiece a girar sobre alguien o algo que no cambia, recuerda que tu refugio no está en controlar ni en resistir, sino en aceptar. Haz el ejercicio, repite la frase, anótala, practícala en lo pequeño y en lo grande. Verás que la obsesión se disuelve, que tu mente se aclara y que la paz interior deja de ser una meta lejana para convertirse en tu estado natural. Porque cuando eliges la aceptación total, eliges dejar de pelear con la vida y empezar a vivirla con serenidad. Si llegaste hasta aquí, significa que estás comprometido con tu cambio y eso ya te diferencia de la mayoría. Felicítate, abrázate mentalmente y celébralo, porque vas por el camino correcto, el de recuperar el control de tu mente y de tu vida. Ahora quiero que refuerces ese compromiso escribiendo nuevamente en los comentarios la frase «Hoy controlo mis pensamientos, soy estoico». Hazlo con todo tu corazón, porque al repetirlo, sellas tu decisión de no dejar que nadie ni nada robe tu paz interior. Si este mensaje resonó contigo, dale un like a este video y suscríbete al canal para seguir recibiendo más contenido que te ayude a crecer, fortalecerte y mantener tu mente clara. Sigamos construyendo juntos esta comunidad de personas que eligen la disciplina, la calma y la verdadera libertad interior.